Ahora voy a proceder a encender el carro. Vamos allá. Lo dejo presionado unos segundos. Óiganlo. Y ¡boom! Aquí quiero darte algunos puntos importantes y cosas que me parece importante que tú lo sepas. Primero, el mando que viene de serie, pues me sorprendió muchísimo el alcance que tiene. Creo que tiene hasta 3000 pies. Eso es lejísimo. Yo puedo encender mi vehículo desde adentro de mi casa. Yo vivo en un complejo de apartamentos y vuelo varios edificios y la verdad es que me gustó mucho el alcance que tiene este mando. Responde muy bien. Tiene varias funciones. Tiene para bloquear las puertas, desbloquear las puertas, abrir la cajuela o el baúl, como decimos en RD. Tiene el botón de tú encender el carro. Me gusta mucho el mando porque una vez que tú enciendes el carro, él te da un aviso. Te dice, ¿verdad?, cuando el carro está encendido. Porque imagínate, si tú estás a 1 kilómetro del carro, si estás lejos del vehículo, pues sabes que es bueno que sepas de que el mando te dice si el carro encendió o si no encendió, si el alcance es justo. Por ejemplo, si lo dejas presionado unos segundos, te da una luz, ¿verdad? Tienes que dejarlo varios segundos. A ver, lo dejas presionado y espera que te dé la luz verde. Cuando te da la luz verde, significa que ya va a encender el carro. Fíjate, mira. Ahí acaba de encender el carro. No sé si ustedes... Y te da esa alarma. Esa alarma significa que el vehículo encendió y también hay unas luces. Hay como unas luces que empiezan a parpadear, que también eso significa que el carro va a estar encendido por aproximadamente unos 15 minutos. Pero si yo presiono el freno, fíjate cómo se apaga otra vez. Así que digo esto por si en caso de que tú vivas en un país que no puedas aprovechar la aplicación, pues no te preocupes, ya que el mando, aparte de que tiene un alcance muy bueno, yo jamás pensé que yo iba a poder encender el carro desde el baño de mi casa y por eso fue que yo decidí comprar este producto. Yo no lo compré pensando en que me iba a funcionar desde mi casa. Yo lo compré pensando en que a través de internet, a través de la aplicación, pues yo iba a poder encenderlo y no me preocupé. Yo dije, bueno, si el mando no me da ese alcance que yo requiero desde mi casa, pues lo prendo a través de la aplicación. Y créanme, chicos, que en mi caso no va a ser necesario la aplicación. Digo que no va a ser necesario porque es bueno que sepas que la aplicación es de pago. Si tú quieres encender el carro con la aplicación, pues hay un plan de datos que tienes que pagar. El mínimo, lo más mínimo son $60 al año. Este precio puede variar, pero es bueno que sepas que si tú decides irte por este producto, es bueno que sepas que es opcional la cuestión esta de tú poder encenderlo con tu teléfono. En caso de que tú tengas varios vehículos y quieras ahorrarte el estrés de tener que estar calentándolo a cada rato, pues esto sería una herramienta muy buena. Y ustedes saben que en la vida no todo es color de rosa y lamentablemente hay que hacer una pequeña inversión. Tienes que comprar un sistema de alarma súper moderno, un sistema que viene inclusive con señal de internet para que tú puedas encender tu carro con una aplicación. Así que es bueno que lo sepas porque, ¿verdad? Esto te va a facilitar la vida a la hora de tú encender tu vehículo de manera remota. Voy a dejarte en la descripción cuánto valdría el precio y todo el sistema que tú necesitas. Recuerda que esto varía para cada vehículo y es bueno que tú te metas a la página oficial y veas si este sistema de encendido remoto con el mandito y también vía internet a través de una aplicación, es bueno que tú sepas si tu carro es compatible. Bueno, y ahora vamos a la dura prueba. Aquí está la aplicación, como dije en el título del video, que puedes encender tu carro con una aplicación y te lo quiero mostrar aquí. Este es, ¿verdad?, mi Toyota Camry 2018 y fíjate, ahí te voy a poner la pantalla para que veas, ¿verdad?, la pantalla de mi teléfono y vengo aquí a aplicaciones y mira, lo primero que voy a hacer es
abrir el seguro del carro. Veamos. Fíjate dónde está abriendo el seguro del carro, ¿verdad? Ahora voy a bloquear la puerta. Ahí la bloqueé. Ahora voy a proceder a encender el carro. Vamos allá. Lo dejo presionado unos segundos. Óiganlo. Y ¡boom! Ahí está, chicos. Fíjense cómo se encendió el carro. Te da 15 minutos para que, ¿verdad? Para que tú puedas calentar el carro bien. Y esto está buenísimo porque si tú vives en un país frío, cuando tú vengas a llegar al carro, pues ya va a estar caliente. La calefacción va a estar haciendo su trabajo. Así, chicos, que ya saben, con esta aplicación vas a poder encender tu carro, vas a poder abrir la cajuela, vas a poder abrir el seguro. No importa si tú no tienes la llave encima. Es lógico también que si, por ejemplo, se te pierden las llaves o las llaves se quedan dentro de tu carro, pues con esta aplicación tú vas a poder abrir el carro. Así que también te sirve para esto. Lo he estado probando desde otro estado, puede estar inclusive en otro país y vas a poder encender tu carro sin problema. Recuerda que si tú decides, ¿verdad? Si tú decides comprarte este producto, es bueno que tú investigues si la aplicación móvil está disponible para tu país, ya que está disponible para una cantidad de países. Esto es solo para si tú quieres encenderlo a través de la aplicación, pero si decides encenderlo con la llave, pues lógicamente me imagino yo que funcionaría en cualquier país. Y de hecho te hice una dura prueba con el mando para que ustedes vean el alcance. Este mando tiene un alcance bárbaro e inclusive yo vivo en un apartamento y el carro lo dejo como a 4 bloques y tiene el alcance. Es decir que no te preocupes, ya que este producto viene con un alcance bárbaro y de hecho te voy a mostrar una dura prueba para que tú veas hasta dónde llega el alcance de este mando. Así que veamos. En esta dura prueba estoy probando el alcance. Mi carro está detrás de todos esos edificios. Hay 1, 2, 3 edificios. Aquí está el control. Lo voy a encender y luego vamos a caminar hasta donde está el carro. Vamos a ver, lo dejo presionado. Unos segundos. A ver. Ahí está, a ver. 1, 2. El control te dice, o el mandito este te dice, si prendió. Ahí prendió. Ahí me dice que está encendido. Así que vamos con esta dura prueba. Me gusta hacerlo así. Ahí dice que el carro está encendido. Está de ese lado, ¿verdad? El cual yo voy a rodear por esta parte de aquí. Voy a rodear. Vamos a ver. Y lamentablemente a mí me gusta hacer esto así. Debo decirte que me sorprendió mucho el alcance, porque inclusive yo vivo en un apartamento y desde adentro del apartamento yo puedo encender el carro. Óigame bien, puedo estar en el baño, puedo estar en la sala, puedo estar en mi habitación y como quiera yo tengo acceso a poder encender el carro. Y eso es solo con el mando. Lógicamente, si tú lo haces con la aplicación, recuerda que con la aplicación pues ya lo vas a poder encender literalmente desde cualquier lado. Así que es bueno que sepas que el mando, ¿verdad? Que de serie tiene un alcance bárbaro. Y por eso decidí hacer la prueba. Mi auto está estacionado por esa área de por ahí. Fíjate todos los buildings. Volamos, la señal voló todos esos edificios y yo estoy caminando hasta donde está el carro. Hice esta prueba porque en caso de que tú vivas en un apartamento, ¿verdad? Que no vivas en una casa, pues es bueno que tú sepas que tiene un alcance muy bueno y que el tú pagar la suscripción de $60 por un año,
pues esto es opcional. Esto es en caso de que tú quieras prender tu carro desde otro estado, vamos a decir, o desde otro país, ¿verdad? O desde una distancia muy lejos, pues ahí yo te recomiendo que actives la opción de, ¿verdad?, de que lo puedas encender vía la aplicación. Así que, chicos, hace mucho viento y quiero probarte de que el auto está encendido. El control me dice que está encendido y esto dura aproximadamente 15 minutos encendido, dura el carro. Vamos a ver, estoy llegando hasta acá. Estoy llegando hasta el auto. Y lógicamente me voy a ir por aquí porque no quiero que ustedes vean la placa del carro. Así es, voy a enfocar así, 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 así. Y mi auto es este que está acá, este Toyota Camry. Veamos. Fíjate que está encendido. Míralo ahí. Está encendido. Oiga. Escuché el motor. No sé si se escucha el motor. Y lo voy a abrir. Recuerda que también con el mando se puede abrir. Vamos a abrirlo. Acá. Ahí. Y ahí se abrió. Fíjate. Fíjate que el carro está encendido. Míralo ahí. Está encendido. Si piso el freno, pues lógicamente se apaga. Fíjate que no tiene la llave. No tiene la llave puesta. Míralo ahí. Y el carro está encendido. Así que esto fue la dura prueba de alcance. Y si piso el freno, tú verás cómo se apaga. Mira, voy a pisar el freno para que usted vea cómo se apaga. Fíjate cómo se apagó por seguridad. Seguimos con este revisado. También me gustó algo importante y es que donde lo instalaron, porque yo pagué, compré el equipo y eso me incluía la instalación. Yo creo que yo podía, con un tutorial, yo creo que yo podía hacer la instalación, pero a mí me salió bien porque yo pagué muy poco dinero y esto incluía la instalación. Así que para mí estuvo brutal esta parte. Y me gustó mucho que el mando original del carro también lo programaron a que yo puedo encender el carro con el mando. Hay que hacer un pequeño jueguito, darle aquí, aquí, aquí y luego dejar presionado, mira. A ver. 1, 2. Creo que así es, a ver. El tipo me explicó. Ah, no, ya sé cómo es. Ya sé, ahí está, míralo ahí. ¡Pum! Ahí se encendió y ahí yo lo hice con la llave original del Toyota. Esta es la llave que trae el carro de manera original. Así que este sistema solo funciona, lógicamente, si tu carro no lo trae de serie, porque la mayoría de carros a partir del 2021, la mayoría ya vienen con este sistema. Y si no lo tiene es porque tú te compraste la versión muy básica. La versión intermedio y la versión límite por lo regular viene ya con este sistema de encendido remoto. Viene también con calefacción, viene también con asientos de cuero y este rollo. Así, chicos, que mi opinión final es que recomiendo este producto. A mí me salió en un excelente precio. Este sistema me salió a mí como en unos 200 y pico de dólares y eso me incluyó la instalación. Así que imagínense, yo no pude resistirme a este gran precio. Por eso digo que voy a dejarte más información aquí en la descripción del video, porque puede hacer que tú te consigas un sistema de encendido remoto de tu carro con este precio. Y recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.